A 2 metros bajo una calle típica de la Ciudad de México, hay una ciudad entera, no metafóricamente, literalmente, canales, templos, plazas. Una capital que en 1519 tenía más habitantes que Londres y París juntas. Los españoles la demolieron en 75 días, y luego construyeron sobre ella. Lo que no pudieron destruir sigue ahí, enterrado bajo asfalto, bajo iglesias, bajo centros comerciales. Hoy, vamos a descubrirlo. 7 lugares, 3 de ellos comparten un secreto que casi nadie menciona, y el responsable no es quien crees. Lo revelaremos antes de que termine este video. Número 7. Cuicuilco, Ciudad de México. Antes de Tenochtitlán, antes de Teotihuacán, antes de cualquier gran civilización del Valle de México, ya había una ciudad aquí. Se llamaba Cuicuilco, y un volcán la borró del mapa. Fue fundada alrededor del año 800 a.C. En su apogeo tenía más de 20,000 habitantes. En su centro había una pirámide circular, única en toda Mesoamérica, dedicada a Huehueteotl, el dios del fuego. Lo que nadie supo es que el fuego también vendría por ellos. Entre los años 245 y 315 después de Cristo, el volcán Citle entró en erupción. No fue un evento instantáneo. Fueron erupciones sucesivas que cubrieron la ciudad bajo un manto de lava que se extendió por 70 kilómetros cuadrados. Cuicuilco no fue destruida en un instante, fue tragada. Sus habitantes huyeron hacia el norte, hacia una ciudad que en ese momento comenzaba a crecer. Una ciudad que los absorbió, que tomó su cultura y su conocimiento. Esa ciudad era Teotihuacán, la misma que veremos más adelante en esta lista. Pero incluso después de la erupción, la gente seguía volviendo. Dejaban ofrendas sobre las ruinas que asomaban entre la lava, como si no pudieran dejar de volver al lugar donde todo había comenzado, hasta que la lava lo cubrió todo por completo. El sitio fue redescubierto en 1922. Lo que encontraron fue una pirámide de 110 metros de diámetro, todavía en pie, rodeada de roca volcánica negra. Hoy puedes verla. Y si giras la cabeza hacia el este, verás el estacionamiento de un centro comercial moderno construido sobre el resto del sitio. Parte de Cuicuilco duerme bajo un centro comercial. El fuego que sus habitantes adoraban fue lo mismo que los destruyó. Pero si Cuicuilco fue destruida por la naturaleza, el siguiente lugar fue destruido por algo mucho más difícil de predecir. Número 6. Tula, Hidalgo. A 93 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, 4 guerreros de piedra de más de 4 metros de altura llevan siglos mirando el horizonte. No parpadean, no se mueven. Llevan ahí desde antes de que el imperio azteca existiera. Se llaman los Atlantes de Tula, y son el símbolo de una civilización que los propios aztecas consideraban la madre de toda cultura, los toltecas. Tula comenzó a construirse alrededor del año 700 después de Cristo. Para el siglo X era uno de los centros más poderosos de Mesoamérica, casi 16 kilómetros cuadrados. Entre 30,000 y 60,000 habitantes. Para los mexicas, Tula no era solo una ciudad, era el paraíso perdido, el lugar de donde venía todo lo bueno. Pero hacia finales del siglo XII, algo se fracturó desde adentro. Los registros arqueológicos muestran tensión interna, conflicto entre los grupos que habitaban la ciudad. Y alrededor del año 1150, después de Cristo, Tula fue incendiada, no por un ejército extranjero, desde adentro. El edificio que hoy se llama el Palacio Quemado lleva ese nombre precisamente por las marcas del fuego que lo destruyó. La ciudad fue saqueada. La población se dispersó. Tula nunca se recuperó. Pero aquí está el primer secreto que prometimos. Décadas después, los propios aztecas viajaron hasta las ruinas de la ciudad que tanto veneraban y se llevaron todo lo que pudieron: monumentos, esculturas, piedras talladas. Las trasladaron a Tenochtitlán para decorar su propia capital. La ciudad que consideraban sagrada fue saqueada por ellos mismos. Los atlantes siguen ahí, 4 figuras mirando hacia el norte, montando guardia sobre una ciudad que ya no existe. Lo que nadie les dijo es que la grandeza que los aztecas tanto admiraban ya era un fantasma mucho antes de que llegaran los españoles. Número 5. Malinalco,
Estado de México. Para llegar al corazón de Malinalco, tienes que subir 400 escalones. No hay atajos. La montaña decide si te deja entrar. Lo que hay en la cima es algo que no existe en ningún otro lugar de toda Mesoamérica. El Cuauhcalli, la Casa de las Águilas, no fue construido con piedras apiladas. Fue tallado directamente en la roca viva de la montaña. Los artesanos aztecas esculpieron el templo desde adentro hacia afuera, como si sacaran una figura que ya existía dentro de la piedra. La entrada es una boca de serpiente abierta. Para entrar, tienes que pasar entre sus dientes. En el interior, esculturas de águilas y jaguares flanquean un espacio ceremonial circular, donde los guerreros águila y jaguar, la élite más feroz del ejército mexica, completaban su iniciación. No era un templo para el pueblo, era el lugar donde los soldados más peligrosos del imperio se convertían en algo más, en guardianes del sol. La construcción fue ordenada por Ahuizotl, el octavo tlatoani mexica, y continuada por Moctezuma II. Cuando llegaron los españoles en 1519, el complejo todavía estaba en construcción. Una de sus estructuras fue encontrada a medio terminar. Las herramientas, en sentido figurado, quedaron sobre la mesa. Aquí está el segundo secreto. Al igual que en Tula, los objetos más sagrados de Malinalco fueron trasladados fuera del sitio antes de la conquista. El patrón se repite. Lo más valioso siempre fue extraído. Siempre fue movido hacia la capital. Malinalco es el único lugar de Mesoamérica donde la conquista española quedó grabada literalmente en piedra inconclusa. Un templo que el imperio no pudo terminar porque el imperio dejó de existir primero. Número 4. Ixochicalco, Morelos. Hay una colina en Morelos que no debería existir en la forma en que existe. Lo que ves al acercarte no es una colina natural con ruinas encima. Es una colina que fue completamente rediseñada por seres humanos. Terrazas artificiales talladas en la roca, muros de contención, canales de agua. Y sobre todo eso, una ciudad entera. Xochicalco fue fundada alrededor del año 650 después de Cristo, justo cuando Teotihuacán comenzaba a colapsar. Llenó ese vacío. Se convirtió en un cruce de rutas comerciales, donde convergían culturas olmecas, toltecas y mayas al mismo tiempo. Los arqueólogos han encontrado en sus estructuras elementos de al menos 3 tradiciones arquitectónicas distintas. Como si la ciudad fuera una conversación entre civilizaciones. Su posición en lo alto de una colina no era solo ceremonial, era defensiva. Los muros que la rodean son una fortaleza, y la necesitaba, porque Xochicalco fue invadida en múltiples ocasiones a lo largo de su historia. Cada vez que caía, alguien la reconstruía diferente. En algún momento entre los siglos 9 y X fue incendiada y abandonada. Nadie sabe con certeza quién fue el responsable. Lo que dejaron atrás sigue funcionando. El observatorio subterráneo, una cámara en la roca donde el sol proyecta un rayo de luz exactamente vertical durante los días del cénit solar, opera con precisión milimétrica más de 1000 años después de haber sido construido. Y aquí está el tercer secreto. Así como en Tula, así como en Malinalco, lo más valioso de Xochicalco no se quedó en Xochicalco. Influencias, iconografía, elementos de su calendario fueron absorbidos por las culturas que vinieron después. El patrón que conecta estos 3 lugares no es solo la destrucción, es el saqueo previo al abandono. Siempre se llevaron lo mejor antes de irse. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es la historia que te enseñaron en la escuela, y hay mucho más donde vino esto. Si quieres seguir explorando, hicimos el libro Pueblos Fantasma, Historia y Leyendas de América Latina, 6 países, 24 lugares olvidados, la historia real y la leyenda que la sobrevive. El enlace está en la descripción. Las 3 entradas que vienen son diferentes. Son los lugares donde todavía se puede sentir exactamente cómo fue ese momento final. Número 3. Teotihuacán, Estado de México. Nadie sabe quién construyó Teotihuacán. Después de más de un siglo de excavaciones, con toda la tecnología disponible, esa pregunta sigue sin respuesta. Lo que sí sabemos es esto. En su apogeo,
Entre los años 300 y 550 después de Cristo, era la ciudad más grande del continente americano, más de 125,000 habitantes, residencias de varios pisos, murales de colores, un sistema de drenaje subterráneo, y en el centro, la Calzada de los Muertos, 2 kilómetros de avenida flanqueada por templos, con la pirámide del Sol a un lado y la pirámide de la Luna cerrando el horizonte. La pirámide del Sol tiene 63 metros de altura, construida sin metal, sin rueda, sin animales de carga. Alrededor del año 550 después de Cristo, los monumentos centrales fueron incendiados de manera selectiva, no toda la ciudad, solo las estructuras de poder. Los arqueólogos creen que no fue un ataque externo, fue una revuelta interna. Los propios habitantes destruyeron el centro del poder que los gobernaba. Después de eso, la ciudad comenzó a vaciarse. Para el año 800, Teotihuacán era una ciudad de ruinas. Cuando los aztecas llegaron siglos después, la encontraron exactamente así, abandonada, silenciosa. Y sin embargo las pirámides seguían en pie, tan perfectas que los mexicas no podían creer que las hubieran construido seres humanos ordinarios. Por eso le dieron ese nombre, Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. En 2003, los arqueólogos descubrieron un túnel sellado bajo el templo de Quetzalcóatl, cerrado hace más de 800 años. Dentro había espejos de pirita, huesos humanos y objetos de jade. Nadie sabe para qué fue sellado, ni por quién, ni exactamente cuándo. Teotihuacán lleva más de 1000 años vacía y todavía guarda secretos. Número 2. Tlatelolco, Ciudad de México. Hay un lugar en la Ciudad de México donde el mismo suelo fue escenario de 2 masacres, separadas por más de 400 años. Tlatelolco fue fundada alrededor de 1338 después de Cristo, 13 años después de Tenochtitlan, por un grupo de mexicas que se separó del núcleo principal. Durante generaciones, las dos ciudades vivieron como rivales, como hermanas que no se soportaban pero que no podían existir la una sin la otra. Tlatelolco tenía algo que Tenochtitlán nunca pudo igualar: su mercado. Más de 60,000 personas cruzaban su plaza cada día. Oro, cacao, plumas, cerámica, alimentos de todas las regiones del imperio. Hernán Cortés escribió al rey de España que jamás había visto nada semejante. Cuando llegó la conquista en 1521, Tlatelolco fue el último punto de resistencia mexica. Fue aquí donde Cuauhtémoc, el último tlatoani, fue capturado intentando escapar en una canoa. Con esa captura, el imperio dejó de existir. Los españoles demolieron el templo azteca y con sus mismas piedras construyeron la iglesia de Santiago Tlatelolco, que sigue en pie hasta hoy. El mercado más grande del mundo desapareció, y ese silencio duró siglos. Hasta el 2 de octubre de 1968. Ese día, en la misma plaza donde los mexicas hicieron su última resistencia, más de 10,000 estudiantes y ciudadanos se reunieron en un mitin pacífico. Faltaban 10 días para los Juegos Olímpicos. Alrededor de las 6 de la tarde, el ejército mexicano y el grupo paramilitar conocido como el Batallón Olimpia abrieron fuego sobre la multitud. El gobierno habló de 30 muertos. Investigaciones posteriores y documentos desclasificados sugieren entre 200 y 300 víctimas. Muchos cuerpos nunca fueron entregados a sus familias. En 2024, el gobierno mexicano reconoció oficialmente la masacre como un crimen de lesa humanidad. El mismo suelo. 2 masacres. 2 mundos destruidos en el mismo punto del mapa. Hoy la Plaza de las Tres Culturas sigue ahí. Ruinas aztecas, iglesia colonial, edificios modernos. 3 tiempos en un solo lugar, pero también 3 heridas que nunca terminaron de sanar. Número 1. Tenochtitlan, Ciudad de México. El 13 de agosto de 1521, la ciudad más grande del hemisferio occidental dejó de existir en 75 días. Tenochtitlan fue fundada en 1325 sobre un lago, cuando un grupo de nómadas vio la señal que sus dioses les habían prometido: un águila sobre un nopal
devorando una serpiente. Ese símbolo está hoy en la bandera de México. Para 1519 tenía entre 200,000 y 300,000 habitantes. Londres tenía 50,000. París, menos de 200,000. Tenochtitlan tenía acueductos, calzadas, chinampas, jardines flotantes que alimentaban a toda la población. Bernal Díaz del Castillo, que la vio con sus propios ojos, escribió que parecía un encantamiento. El sitio comenzó el 26 de mayo de 1521. Cortés regresó con 900 soldados españoles y entre 200,000 y 300,000 guerreros aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas. Cortaron los acueductos, bloquearon las calzadas y apretaron el cerco. Los mexicas combatieron calle por calle, canal por canal. Los españoles avanzaban de día, los mexicas reconquistaban de noche. Para acelerar el avance, los españoles tomaron una decisión sistemática: derribar cada edificio capturado para que no pudiera ser reusado como fortaleza. Tenochtitlan fue demolida mientras todavía se peleaba por ella. Cuando Cuauhtémoc fue capturado el 13 de agosto, los españoles tomaron otra decisión. No construirían su nueva capital en otro lugar. La construirían exactamente aquí, sobre los escombros, sobre los templos derribados. La Ciudad de México moderna fue construida directamente sobre Tenochtitlan. Y eso tiene una consecuencia extraordinaria. En 1978, trabajadores de una compañía eléctrica descubrieron un monolito de 3 metros de diámetro a solo 2 metros de profundidad bajo una calle normal. Era la imagen de Coyol Chauqui, diosa lunar mexica. Ese hallazgo llevó a las excavaciones que revelaron el templo mayor, el corazón sagrado de Tenochtitlan, enterrado bajo el centro histórico. Desde entonces se han encontrado calzadas, canales, plataformas, objetos de jade y obsidiana. El Tzompantli, el estante de cráneos rituales, fue encontrado hace pocos años detrás de la Catedral Metropolitana, todavía intacto. Los arqueólogos calculan que solo hemos excavado una fracción mínima de lo que existe. El resto duerme bajo el asfalto, bajo los cimientos, bajo los pies de 20 millones de personas que caminan sobre él todos los días sin saberlo. El imperio azteca construyó la ciudad más grande de su mundo. La destruyeron en 75 días, y todavía no han podido borrarla del todo. Si este video te llegó, dale like ahora y suscríbete. No nos cuesta nada seguir contando estas historias, pero tu apoyo es lo que hace posible que sigamos haciéndolo.